Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en esta conmemoración de San José, aunque es una conmemoración, dejádmelo decir mal dicho, de tenor bajo. ¿Y qué quiere decir? Pues es una memoria optativa, libre, y que se hizo precisamente cuando, en ocasión de la doctrina social de la Iglesia y los movimientos obreros, pues empezó a hacer el 1 de mayo como fiesta del trabajo. ¿Y quién puede ser mejor patrón en la fiesta del trabajo que San José, que además es patrón universal de la Iglesia, el gran protector de todo lo que es la Sagrada Familia y el que con el trabajo realmente lleva adelante la Sagrada Familia? Nosotros llamamos el carpintero de Nazaret, pero sabemos que no era carpintero. En lengua original se puede traducir por carpintero, pero quiere decir lo que hoy diríamos un manitas, que hacía de todo. El de aquellos que son capaces de ponerse en la construcción, pero a la vez también de hacer muebles, cualquier cosa. Este tipo de personas que tienen esa inteligencia práctica que les permite el trabajo en todas las cosas manuales y que le da una ciencia diferente, un conocimiento amplio de todo aquello que necesitan para el trabajo. Y bien, pero si nos fijamos bien, las lecturas de hoy no tienen nada que ver con esto. Y es que las lecturas, continuamos con lo que son las lecturas de Pascua. Y si ayer veíamos ya en este primer viaje apostólico a San Pablo, en Antioquía, el sábado en la sinagoga, hoy es el sábado siguiente, y encuentran que todo el pueblo quiere escuchar a Pablo. No digo que quiera escucharlo por fe, es por curiosidad. Han hablado de este que ha llegado de fuera, muchos lo habían oído, ha predicado una doctrina nueva, ha hablado de este Cristo que, bueno, vamos a oírlo. Y dice que empiezan las envidias. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a la palabra de Pablo. Blasfemias contra Cristo, lógicamente. Y entonces, en un cierto sentido, Pablo y Bernabé se hartan. Bien, ¿rechazáis la palabra de Dios? Vale, problema vuestro, no os queréis salvar, el problema es vuestro, no es nuestro. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es la predicación. Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios. Pero como la rechazáis, y rechazáis así también la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Recordemos que los gentiles, claro, es un lenguaje de otra época, quiere decir los paganos, los no judíos. Ya en esa zona, todos de habla griega, no son gentiles, no es la gente que es muy gentil, sino simplemente aquellos que no eran de origen judío, que no eran judíos. Y además lo dice así: así lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Es, en el fondo, el mandato del Señor también antes de la asunción a los cielos.
Ir por todo el mundo, anunciad el Evangelio a los que crean, bautizadles, y que cumplan todo aquello que yo os he mandado. Acordaos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está aplicando el Evangelio. Aunque muchos digan, gente sobre todo inculta en la fe, no digo inculta en otras cosas, pero al menos en la fe sí. Muchos dicen incultos en la fe. Bueno, Pablo se inventa una nueva religión, Pablo es otra cosa, una cosa es Jesús y la iglesia primitiva, y Pablo viene a ser como una secta que se hace, y los católicos somos de la secta de San Pablo. Cuando uno se mira bien a San Pablo y ve bien sus escritos y su historia, te das cuenta de que no hay nada más falso que eso. Es el mejor intérprete del Evangelio. Realmente ha acogido lo que es Cristo a nivel excepcional. E incluso muchos se dan cuenta que el otro gran apóstol como escritor, que será San Juan, y en el fondo casan perfectamente San Juan y San Pablo. Diferentes estilos, claro, cada uno el suyo, pero el fondo de la fe exactamente el mismo. No hay diferencia. No hay diferencia, ya digo, en lo esencial. Y Pablo entiende muy bien todo lo que Jesús decía. Los que no quieran salvarse, ¿para qué perder el tiempo? En unos para que les insistamos, para que se conviertan, porque tienen derechos, porque son judíos, hoy diríamos porque están bautizados. Pues no. Claro que hay que plantear la fe, claro que es importante el apostolado, pero tantas veces los que lo quieren negar, preocuparnos por ellos. Hombre, claro, cuando son de la familia, cuando son, pues hemos de rezar y mucho por ellos, no digo que no. Pero en el fondo lo que nos viene a decir es, si uno quiere negar, no acepta nada de la fe, pues ves a aquellos que la acepten. Lo nuestro es predicar. Si ellos quieren condenarse, el problema es de ellos. Y lo es de verdad de ellos, porque no aceptan la fe. Y entonces, pues, prediquemos a otros. Tenemos todo el mundo para predicar. Y Dios quiere entrar en todos los corazones, pero hay que ver si la gracia de Dios entra o no entra. Y no es que entre o no entre porque Dios a uno los quiere y a otros no. Aquí hay un gran error que va junto a otro error que algunos interpretan mal aquí. Dice, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron, alababan la palabra de Dios y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Entonces aquí da la apariencia, para algunos, sobre todo a partir de lo que fue la Reforma Protestante, dicen, ¿ves? Existen unos que están llamados a la vida eterna y otros que no, como si hubiesen dos tipos de gente, la que Dios ama y la que Dios no ama. Y dices que no va por ahí. El problema es que Dios sabe los que se salvarán, o sea, los que responderán a la gracia. Y aquellos que responden a la gracia se salvan. Aquellos que se encierran en sí mismos contra Cristo no se pueden salvar. No que Dios los rechace, sino que ellos rechazan a Dios. Y como pasa muchas veces, y esto lo hemos visto incluso en cristianos, no solo en judíos, aquellos que rechazan la gracia, que se creen muy buena gente, pero rechazan a Cristo en el fondo de su corazón, no quieren saber nada. Y por eso hemos de estar atentos a dejarnos llevar por la auténtica gracia de Dios, por el bien que Él quiere. Y para eso no hay nada mejor que amarlo, conocerlo, seguirlo, seguir sus mandamientos, vivir de sus sacramentos, dejar que la gracia de Dios entre en cada uno de nosotros, saberle pedir perdón y vivir en comunión con nuestro Señor.